la profesora Marcela Álvarez Pérez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UDLAB, es maestra en estudios asiáticos y africanos, especialidad Medio Oriente por el Colegio de México y es también maestra en estudios sobre Norteamérica por la Universidad de las Américas Puebla. Hoy vamos a tratar la temática de la ofensiva kurda, de la ofensiva turca, perdón, sobre los kurdos en el marco de la guerra civil siria. La guerra civil siria es un conflicto bélico que se deriva de la llamada primavera árabe, y hoy en día hay muchos actores que surgen y tienen una impronta ya sea positiva o negativa, depende del bando. Tenemos a Rusia, tenemos a los estadounidenses, tenemos a Irán, al mismo gobierno sirio, pero pues también tenemos a otros actores tales como los kurdos, el Estado Islámico y algunos otros grupos terroristas. Entonces, bueno, buenos días, profa. No sé cómo se encuentre hoy. Buenos días, Jorge. Bien. Ok. La primera pregunta que le tenemos es, ¿quiénes son los kurdos? ¿Cómo han trascendido históricamente? ¿Cuáles son sus reclamos? Una pequeña reseña que nos pueda dar. Pues mira, los kurdos son uno de tantos grupos étnicos diversos que existen en el Medio Oriente. Actualmente están distribuidos entre los estados de Siria, Turquía, el norte de Irak, parte de Irán y también incluso llegan hasta Armenia. ¿Qué es lo que pasa con los kurdos? Como muchos otros pueblos de la región, hasta antes de la Primera Guerra Mundial, pues no existían las actuales fronteras estatales, ellos estuvieron siempre bajo administración, ya sea de los árabes, posteriormente de los otomanos, etcétera. Y con la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Sèvres, que es el segundo tratado que se le trata de imponer al Imperio Otomano para finalizar la guerra, se les había prometido a los kurdos, así como a los armenios y a otros pueblos, que les iban a dejar un pedazo, digamos, dentro de lo que era el antiguo Imperio Otomano. Pero como continúa la resistencia turca durante la guerra, ese tratado al final no es el que perduró. Kemal Atatürk logra pues obligar a las potencias a retirarse, a aceptar un nuevo tratado, que es el Tratado de Lausana, que es el que va a fijar las actuales fronteras de Turquía, ¿no? Ok. Todo lo que eran tradicionalmente tierras turcas, la península de Anatolia, pues es lo que les va a quedar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que entonces los kurdos quedan divididos en estas nuevas fronteras. Con los acuerdos Sykes-Picot, Francia y Gran Bretaña también ya se habían dividido parte del territorio. Entonces, los kurdos de esta forma van a quedar divididos en varios estados. Dependiendo del estado han sido las problemáticas que tienen. La mayoría de los kurdos están concentrados en Turquía, que es donde se les ha tratado peor. El proyecto de nación de Atatürk era una nación turca, homogénea, moderna, de tipo occidental, en donde no cabían otro tipo de reivindicaciones étnicas o nacionalistas, Como ¿no? por ejemplo los Como kurdos. por ejemplo los kurdos. O sea, la idea era eliminar cualquier rastro de identidad o de cultura kurda, pues obligándolos a cambiarse los nombres, a abandonar sus tradiciones. Pero todo esto, a pesar de la presión del Estado, pues los kurdos no abandonaron esto por completo. Otra de las presiones del gobierno fue precisamente empezar a movilizarlos para diluirlos, ¿no?, en el resto de la sociedad, quitarles sus tierras. Los kurdos, para colmo de males, están concentrados precisamente en regiones en donde hay recursos naturales. En el caso de Turquía, en donde nacen los ríos Tigris y Éufrates. Ahí Turquía coloca presas y proyectos pues para hidroeléctricas, para aprovechar el uso del agua, etcétera, pero aparte, digamos, el uso de los recursos, pues la estrategia era inundar estas tierras para movilizar a los kurdos, ¿no? Irlos, como te decía yo, diluyendo y quitando el lugar. Parte de la estrategia del manejo del agua también es que Turquía ahora tiene la posibilidad de condicionar el flujo del Tigris y el Éufrates hacia los siguientes estados, Siria e Irak. Entonces es parte, digamos, de la presión geoestratégica de Turquía sobre sus vecinos. Los kurdos, por ejemplo, en Irán, pues como otros grupos étnicos, a lo mejor pasan a un plano secundario, pero como pues la mayoría de los kurdos en Irán son chiitas, entonces digamos que hay un poquito mayor de integración. En el caso de Irak también han tenido
problemas similares a los de Turquía, pues siempre fueron ciudadanos de segunda clase, no se les daban los mismos derechos que a los árabes. En Siria es donde hay menor concentración de kurdos en comparación, digamos, pero igual, no las mismas condiciones. Por no ser árabes, a pesar de ser musulmanes, pues por lo general recibían una relegación del resto de la sociedad, menos oportunidades, etcétera, ¿no? La mayoría de los kurdos son musulmanes, ya sea sunitas o chiitas, pero también hay kurdos cristianos. Entonces, más que una cuestión religiosa, como te decía, es una cuestión étnica. ¿Kurdos judíos no hay? Hasta donde tengo entendido, no, pero no estoy segura. Te digo, la mayoría son musulmanes o cristianos en esta región. Y va a depender mucho del país conforme estén situados. Sí, porque va a depender, digamos, el país, la distribución que tienen. Como te decía, la mayoría de los kurdos en Irán son chiitas, aunque también hay kurdos suníes. En Irak es donde hay mayor diversidad, ¿no? O sea, cristianos, sunitas, chiitas, repartidos en la región norte de Irak y viceversa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entonces con estas reivindicaciones kurdas? En cada uno de estos estados, particularmente en Irak, en Siria, en Turquía, empiezan a tener reivindicaciones populares en contra de los gobiernos pues, dictatoriales y autoritarios, ¿no? Empiezan a desarrollar su propio nacionalismo. En el caso de Saddam Hussein, pues se dedicaba a reprimir tanto a la población kurda como a la población chií. En el caso de Bashar al-Assad, y bueno, desde antes de su padre Hafez al-Assad, pues también ¿no? reprimían y controlaban a la población kurda, pero aquí es donde la cosa se complica, porque por la misma tensión que existía entre Siria y Turquía, los al-Assad sí apoyaban a los kurdos de Turquía. Principalmente ya a partir de los 80, mediados de los 80, le empiezan a dar apoyo al PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. En Turquía es donde ha habido más movilizaciones, en Turquía es donde ha habido más violencia, más, pues te digo, reivindicaciones populares en contra de un gobierno que los oprime. Turquía, la Unión Europea, Estados Unidos han considerado al PKK como un grupo terrorista. Aunque ellos se ven como un grupo de liberación, ¿no? De liberación de su pueblo. Entonces, en Siria, pues reprimían a sus propios kurdos, pero apoyaban al PKK. De hecho, eso es lo que facilitaba que durante mucho tiempo, pues el PKK cruzara la frontera y desde Siria llevara a cabo todos los ataques en contra de Turquía. Y era parte de este juego geopolítico en el que Turquía presiona a Siria por la cuestión del agua, básicamente le dice a Siria, bueno, yo te abro la llave del agua, pero si tú dejas de permitir que los kurdos me estén atacando, se estén cruzando la frontera. Como un juego del gato y el ratón. Exactamente, porque al revés, Siria pues presiona a Turquía apoyando a los kurdos, ¿no? Okay. Y bueno, digamos que en el Inter pues tenemos la Primera Guerra del Golfo, en donde los kurdos logran empezar a tener ya un cierto grado de autonomía dentro de Irak gracias al apoyo de Estados Unidos. Esto le da, digamos, más valor o incentiva a los kurdos en otras partes, en otros países, pues también ¿no? a querer aspirar a este cierto grado de autonomía que no oficialmente, pero por cuestiones prácticas después de la guerra, los kurdos ya tenían. Después de la invasión del 2003, ya se va a cimentar esta idea de la región autónoma del Kurdistán dentro de Irak, ¿no? No les permiten separarse por cuestión de recursos, gran parte del petróleo de Irak está concentrado en esta zona de la provincia de Mosul. Si los kurdos se separaran, pues esto generaría una crisis económica para el resto de Irak, pero el acuerdo al que se llega es, bueno, van a tener autonomía regional, o sea, internamente ellos deciden sus reglas, van a tener sus representantes, etcétera, ¿no? Pero como te digo, esto lo que hace es alentar a los kurdos de otros países que ellos también quieran este tipo de autonomía. Ahora, pasamos a la guerra civil siria, ¿no? Que básicamente, sí, dentro de la primavera árabe, que básicamente fue un todos contra todos, ¿no? Sí. Porque surgen estos grupos rebeldes, principalmente grupos sunitas, yihadistas, que estaban en contra de la laicidad del gobierno sirio. Okay. Entre otras cosas, sí había problemas de violación de derechos humanos, sí había sobre todo problemas de censura, el estado de emergencia, que pues básicamente estaba desde la época de Hafez al-Assad, pero
La principal molestia, lo que sale a relucir con estas protestas, pues es los grupos islamistas radicales que lo que quieren es que el gobierno sirio sea un gobierno más religioso, ¿no? Y grupos que pues principalmente vienen apoyados, ¿no? Financiera y además tecnológicamente por Arabia Saudita. Que sí, que pues, lo que quiere promover es precisamente pues que se arraigue todavía más el wahabismo en la región, pero además para Arabia Saudita, Siria también siempre ha sido como una amenaza, un enemigo constante, y ven la oportunidad en la primavera árabe de desestabilizar al gobierno sirio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta situación rápidamente se sale de control, porque los cálculos varían, ¿no? Los más modestos dicen que como alrededor del 20 y tantos % de los rebeldes eran extremistas radicales. Hay otras cifras que dicen que no, que alrededor del 60% de los grupos de oposición eran extremistas, ¿no? Distintos grupos yihadistas, entre los que destacan una vertiente de Al-Qaeda en Siria, pero sobre todo el Estado Islámico es el que se va a empezar a fortalecer. Y ahí es donde te digo que la situación se sale de control, porque ya de ser protestas para desestabilizar al gobierno sirio, ahora tienes a un grupo terrorista que empieza a dominar la mayor parte de la región y que no nada más está intentando desestabilizar a Siria, sino que también tiene control de gran parte de Irak, que están llevando a cabo ataques terroristas en otras partes del mundo, están radicalizando chicos musulmanes en Europa, por ejemplo, y entonces ya ahí es donde pues el principal objetivo de los aliados occidentales, Estados Unidos, Turquía, ¿no? Los demás miembros de la OTAN, que originalmente era lo mejor tratar de remover a Bashar al-Assad del poder, pues tiene que cambiar. Ahora todo el mundo se tiene que enfocar en atacar el Estado Islámico desde distintos frentes, ¿no? Ahora, pues ya sabemos que aquí vienen los aliados de Siria, es Rusia e Irán, que han tenido esta pues triangulación, digamos, estratégica ya de tiempo atrás. Los aliados occidentales, entre ellos Turquía, Israel, aunque no se involucra tan directamente en la guerra, pues sí estuvo llevando a cabo ataques, sobre todo en contra de los iraníes, ¿no? Pero sobre todo, como te decía, el Estado Islámico es lo que va a generar un caos en el que todos aprovechan la situación, pues no nada más para atacar al Estado Islámico, sino también para golpear a sus enemigos, que es parte de lo que Turquía estuvo haciendo desde la guerra. Los que tuvieron más triunfos contra el Estado Islámico fueron los kurdos, porque precisamente las regiones que el Estado Islámico controlaba eran principalmente regiones kurdas. Entonces los kurdos se organizaron para hacer el contraataque y controlaron cierto territorio sirio dentro del marco de la guerra. Sí, primero el Estado Islámico, casi todo el norte de Irak, ¿no? Mosul, esa zona, y también pues toda la parte, digamos, de Siria, ¿no? Y los kurdos recuperan el control de esa región, no solos, también con el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Que es parte de por qué dicen que ahorita Donald Trump los está traicionando. Los kurdos estuvieron al frente de una coalición de distintos grupos, entre ellos, bueno, ya que al final fueron nombrados como las Fuerzas de Defensa Sirias, pero fue una coalición de grupos en donde los kurdos eran los principales, ¿no? Que estaban organizando todo. Estados Unidos los apoya, logran derrotar al Estado Islámico, pero Turquía siempre sostuvo que pues este grupo en particular de kurdos eran aliados del PKK, ¿no? Entonces Turquía desde la guerra, te digo, cuando podía atacaba a los kurdos también, ¿no? Y siempre ha sido parte de la tradición turca de atacar a otros pueblos como los armenios, ¿no? Sí, la idea de Turquía es a los kurdos irlos, vaya, desapareciendo en donde sea, ¿no? Lo que pasa entonces es que con el fin de la guerra civil, la mayor parte de Siria está ya en control otra vez del gobierno de Bashar al-Assad, pero la región que los kurdos conquistaron, esa seguía en manos de los kurdos. Y la idea era pues llegar precisamente a una negociación con el gobierno de Bashar al-Assad, ¿no? O sea, ver si los kurdos podían llegar a tener pues también un cierto grado de autonomía como los kurdos de Irak. Esto a Turquía no le conviene, ¿no? O sea, porque pues básicamente los kurdos van teniendo triunfos en estas distintas zonas, menos en Turquía, ¿no? Y en Turquía entonces esto implica que los kurdos de Turquía pues van a continuar y aumentar posiblemente más sus ataques, ¿no? ¿Qué es lo que decidió Turquía a últimas fechas?
que precisamente pues los kurdos de Siria son una rama del PKK, son terroristas que quieren establecer una zona de seguridad en la frontera para evitar que desde Siria sigan atacando a Turquía. Y pues básicamente Turquía amenaza entonces con que va a empezar con esta campaña, ¿no? De bombardeos y de ataques en la frontera para asegurar esta zona. Sí lo hizo, pero primero lo anuncia, ¿por qué? Porque ahí están las tropas estadounidenses que habían entrado a apoyar a los kurdos y que precisamente Donald Trump es el que facilita estos ataques en el momento en que dice las tropas se retiran, ¿no? Porque al retirar las tropas, precisamente le abre las puertas a Turquía para hacer los ataques. Si las tropas estadounidenses hubieran mantenido firmes ahí, pues aunque Turquía dijera voy a atacar, no se iba a atrever a atacar sabiendo que hay tropas estadounidenses, ¿no? Entonces, ese es parte del malestar de los kurdos, ¿no? La única barrera que podía haber, y hasta eso simbólica hasta cierto punto, ¿no? Porque tampoco eran tantas tropas, pero la única barrera de protección que podían tener frente a los turcos era Estados Unidos y una vez más, pues Occidente los traiciona, ¿no? Y con eso ya se llevan a cabo los ataques, como bien mencionaste. Ok. Pero hoy en día ya Turquía frenó los ataques. Ahorita actualmente ya, porque los que van a entrar ahí nuevamente a mediar, ¿no? Van a ser los rusos. ¿Qué pasa con toda esta situación? Los kurdos, que te digo que habían sido oposición al gobierno sirio y que estaban viendo qué palancas de negociación podían tener, ¿a qué los orilla Turquía? A buscar el apoyo del gobierno de Bashar al-Assad. O sea, básicamente reconocer, nosotros solos no podemos, es Siria, ¿no? O sea, el gobierno, pues vamos a pactar con ellos para que el gobierno nos defienda. Y ya con el involucramiento de Bashar al-Assad viene también el involucramiento de Rusia. Rusia entra a mediar y a garantizarle entre Siria y Rusia a los turcos que se va a mantener esta zona fronteriza como una zona de seguridad. Pactaron con los kurdos que iban a retirarse del territorio. Rusia es la que permite la que facilita que Turquía acceda a un alto al fuego para darles oportunidad a los kurdos de dejar la zona. Y lo que se decidió es que si vemos la frontera entre Siria y Turquía, hay un tramo de la frontera que va a ser responsabilidad de Rusia. Hay un tramo en medio, que es el que más le preocupaba a Turquía, son 120 kilómetros, que pues son precisamente de población mayoritariamente kurda y que es donde se llevaban a cabo más ataques. Ese va a quedar entonces pues bajo vigilancia turca y luego otro tramo de la frontera ya queda bajo vigilancia siria. Los rusos van a estar patrullando la zona turca junto con los turcos, ¿no? Entonces fue al arreglo al que quedaron. O sea, van a desmovilizar a todos los kurdos de esa región para que Turquía ya no tenga el pretexto de decir que es una amenaza para ellos, pero Siria y Rusia se involucran también pues para mantener por lo menos la integridad de la mayor parte de la frontera siria bajo control de Siria y sus aliados. Y bueno, pues parte del acuerdo es precisamente ese, ¿no? Turquía va a poder controlar la zona que más le preocupa a Turquía y pues los kurdos se movilizan. ¿Y cuál cree usted que sea el futuro de los kurdos? ¿Cree usted que van a lograr llevar a cabo su objetivo final de convertirse en una nación o al menos obtener autonomía por parte del gobierno sirio? ¿O va Independencia total es muy difícil, es muy complicado por lo que te decía yo. Están los kurdos en la mayoría de estos estados, hasta en Irán, en zonas ricas en petróleo o ricas en agua, o sea, están en la zona en donde hay recursos, ¿no? Entonces la independencia no se las van a dar. Yo creo que sí puede haber la posibilidad de negociar un cierto grado de autonomía en el caso de Siria. ¿Por qué? Porque están controlando el territorio. El gobierno sirio está sumamente desgastado, necesitan ya reconstruirse después de la guerra civil, no necesitan más problemas fronterizos con Turquía, y ahorita que los kurdos ya se ven amenazados nuevamente por Turquía, van a estar también en mejor disposición de buscar este acomodamiento con Bashar al-Assad, ¿no? Yo creo que ahorita es una situación que a ambos les conviene. A Bashar al-Assad porque pues no puede entrar con tropas a controlar esta zona, pero los kurdos que ya vieron que tampoco se pueden quedar solos, necesitan el gobierno o el apoyo del gobierno sirio, porque si se quedaran solos, pues nada impide entonces que Turquía los invada, ¿no? Y se apodere todavía más de más territorio kurdo.
Entonces yo creo que sí hay posibilidades de una acomodación entre ambos por los intereses estratégicos de ambos, ¿no? De Siria y de los kurdos como tal. Ok, y entonces, de manera general, ¿qué implica en términos geopolíticos la ofensiva turca y las injerencias de otras potencias en todo el Medio Oriente y norte de África? Pues mira, el norte de África como tal yo diría que queda como más desconectado, ¿no? De estas dinámicas, porque estas dinámicas son más, pues precisamente de esta zona clave que está entre la puerta a Europa, que es Turquía, Irán, que ya es la puerta hacia Asia Central, o sea, como que es más en esta región, ¿no? Pero no es nada nuevo, tristemente, ¿no? O sea, ya ha estado la injerencia de todos estos intereses extranjeros, Estados Unidos, los rusos desde antes. El hecho de que Turquía ahorita aumente sus ataques, pues solamente es aprovechar una coyuntura geopolítica y un contexto histórico determinado para tratar de avanzar intereses que Turquía siempre ha tenido, o sea, en contra de los kurdos, ¿no? Que sí genera más presión actualmente en la región cuando tenemos todo el problema de los refugiados, la crisis de la guerra civil que está terminando, pues sí lo aumenta, ¿no? Pero desde mi perspectiva no creo que altere mucho la geopolítica de la región, porque es una geopolítica que ya se venía dando de esta forma, ¿no? Te digo, las guerras del agua entre Turquía, Siria e Irak, pues también ya son algo bastante viejo, ¿no? O sea, ya ha estado esa problemática ahí. Turquía básicamente, pues por eso la hicieron miembro de la OTAN desde los 50, ¿no? O sea, para tener ya esa entrada y esa presencia en el Medio Oriente y pues en esa época en la vecindad de la Unión Soviética, ¿no? Sobre todo, creo que el principal problema actualmente con este reinicio de hostilidades, más bien es frente al Estado Islámico, porque ya se había logrado hasta cierto punto derrotar o desbandar al Estado Islámico, digamos, derrotar a lo mejor no porque no desaparece por completo, pero sí lo desbandan, sí le quitan territorios. Ya no es la amenaza que era antes. Ya no es la amenaza que era antes porque ya no tiene la ventaja de tener una locación que ellos controlen en donde puedan concentrar recursos y todo lo demás, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Los kurdos, precisamente, tienen miles de prisioneros del Estado Islámico y es parte de lo que preocupaba precisamente, eso sí, para la inestabilidad de la región. Si incrementaban los ataques turcos y se perdía el control de la zona, existía un riesgo muy fuerte de que estos prisioneros escaparan. Y entonces sí, o sea, tienes miles de combatientes del Estado Islámico que de repente quedan libres y ¿qué es lo que van a buscar? Pues reagruparse, ¿no? Afortunadamente, pues con la intervención y la mediación de Rusia, pues parece que ya la cosa queda otra vez bajo control, ¿no? Pero va a seguir habiendo tensión. Yo no descartaría que más adelante, pues Turquía vuelva a intentar algo, ¿no? Si no se mantiene, digamos, si no se mantiene este pacto que tienen de controlar la frontera. Entonces queda en resumidas cuentas que la zona va a estar dotada de inestabilidad en los años que vienen. Sí, porque mira, es natural, ¿no? Termina la guerra civil, pero todavía hay como focos, ¿no? Hay focos en Siria en donde todavía hay células de resistencia o de oposición que el gobierno sigue luchando en contra de ellos. Tienes que ver también la cuestión de toda la reconstrucción siria, ¿no? Aquí va a jugar un papel muy importante Irán, ¿no? Para la cuestión de la reconstrucción, Rusia probablemente también, y todo lo que sería volver a movilizar a todos los refugiados, todos los exiliados sirios que están por todas partes, que van a tener que volver eventualmente a Siria, ¿no? Y entonces todo eso, o sea, no va a pasar de la noche a la mañana, es un proceso que va a llevar bastante tiempo, ¿no? Terminar la reconstrucción de la zona. Y es como vemos, por ejemplo, en el caso después de la invasión a Irak en el 2003, ¿no? Que digo, no fue tan duradero como la guerra civil siria, no fueron los mismos millones de desplazados, y de todas formas, hasta la fecha, se siguen experimentando pues consecuencias de la guerra, ¿no? O sea, la reconstrucción llevó bastante tiempo y todavía los cambios dentro del gobierno, actualmente tenemos otra vez manifestaciones dentro de Irak. Entonces, lo que te digo, pensar que porque la guerra, entre comillas, se acabó, vuelve la estabilidad, pues no. O sea, es un proceso que además
permite precisamente dentro de la inestabilidad misma de volver a acomodar las piezas, que de repente pues vuelva a haber quien quiera aprovechar esta inestabilidad para conseguir sus propios objetivos. Oh, ok. Bueno, profa, creo que eso sería todo por el momento. Le agradecemos demasiado la oportunidad, más que nada, y pues tratar este tema que es el foco de, bueno, no es el único, pero pues sí eso es uno de los principales dentro de esta región. Sí, pues por nada, Jorge, y pues sobre todo tener en cuenta siempre que muchos de los conflictos actuales y de las cuestiones geopolíticas actuales, pues tienen su raíz en el colonialismo, ¿no? Tienen Así su es. raíz en la configuración arbitraria de fronteras por parte de las potencias occidentales y que actualmente es muy fácil echarle la culpa, ¿no? A los refugiados, echarle la culpa al Medio Oriente sin reconocer, pues en este caso particular de los kurdos pues quedaron divididos y tuvieron todos estos problemas por culpa de Francia y Gran Bretaña, ¿no? Y que se repite en África, en el resto de Asia, etcétera. Sí, en donde quisieron, dividieron pueblos, en donde quisieron, metieron a varios pueblos en un solo estado y que, bueno, pues las consecuencias están experimentando ahora. Oh, ok. Bueno, muchas gracias.